doy la bienvenida. Hoy es domingo de la tercera semana del tiempo ordinario. Estamos haciendo la lectura de nuestro ciclo B, el evangelista San Marcos. Dispongamos nuestro oído, la mente y el corazón para escuchar el evangelio del día. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. El texto del profeta Jonás que leímos en la primera lectura, en el capítulo 3, describe cómo, obedeciendo Jonás al Señor, la ciudad de Nínive aprovechó su anuncio y con un cambio de actitud que podríamos calificar aquí de conversión, Dios la cuidó de ser destruida. 3 días duraría el profeta anunciando a todos los habitantes la conversión, y en su primer día anunciando que en 40 días sería destruida. Sus habitantes creyeron, se untaron la ceniza, ayunaron, oraron, se convirtieron de su mala conducta y Dios los libró de la destrucción. El proceso de conversión, encabezado por el rey, ayudó a que la noticia se difundiera más rápido. Cuando Dios ve que el pueblo escucha su mensaje y empieza a ser justo, su misericordia, que es eterna, bendice a toda su familia y empieza un camino de renovación. La liturgia de este día nos describe. Le respondemos al Señor con el Salmo 24. Se convierte en una oración confiada en los momentos de peligro. Con sincero corazón pedimos perdón a Dios de nuestras malas acciones, para luego suplicar su protección el resto de nuestros días. Dios ama a todas sus criaturas, pero importante es, por medio de la oración, mantener en la memoria de Él nuestra vida y proyectos a realizar, para que cuenten con su bendición. Para recibir todas las gracias ofrecidas por Él, a los cristianos practicando la justicia, debemos hacernos pobres, es decir, ser piadosos, fieles de la ley del amor. La humildad y la sencillez delante de Dios engrandecen nuestro espíritu para hacernos dignos hijos de Dios. Este cántico, el Salmo 24, no es más que la súplica de la sabiduría de Dios para que aparte de nuestra vida el camino de pecado, nos enamore de su divinidad y lo sigamos. El pueblo de Israel sentía gozo al seguir a Yahvé. Muchos que seguían a Jesús caminaban tras él gozosos. ¿Qué tiene Dios que caminar tras sus sendas produce alegría? Pues hoy clamamos al Señor, nos enseñe los secretos que nos han de dejarnos conquistar con su corazón.
Hemos de querer contar con su presencia y protección todos los días de nuestra vida. Por eso, contar con Él siempre trae paz y seguridad. El Salmo 24 expresa la confianza del justo en el Señor. Es como si fuera la continuidad. Te asaría suplicando a Yahvé, no olvides su misericordia. La enseñanza que queda al pueblo es que el Señor continúe siendo su maestro, instruyéndoles en las leyes y la humildad. El Salmo 24, titulado Confianza del justo en el Señor, es un himno alfabético de súplica y confianza con frases sapienciales, pidiendo la dirección de Dios por sus caminos de verdad y de justicia. El autor pide a Dios recuperar la inocencia y refugiarse en el Dios de la misericordia. Con el Salmo 24, exaltamos la santidad de nuestro Dios, su misericordia y amor, porque Él es bueno. Estas actitudes de Dios engrandecen nuestro amor por Él y su creación, haciéndonos más cercanos a su divinidad. ¿Qué más queda que pedir su protección eterna todos los días de nuestra vida? Quien camina por las sendas de Él debe esperar en sus frutos, gozar en la eterna presencia con Él en el cielo. Con el Salmo de hoy, cantamos al Señor la confianza que le tenemos por ser justo y porque esperamos llegar a su encuentro para gozar de la felicidad eterna. ¿Cómo quisiéramos ser eternos en este mundo, para disfrutar de la presencia de Él y ser salvos por siempre? El hombre debe ser humilde ante la grandeza de Dios para poder degustar su misericordia y fidelidad. Más aún, disfrutar de las alegrías de estas fiestas, Día del Señor, en donde celebramos la gran resurrección. La propuesta para la segunda lectura. La liturgia de este día nos describe ciertos signos característicos propios de la comunidad de los cristianos. En esta lectura el apóstol hace su aportación a la comunidad de Corinto respecto del celibato, situación contraria a la cultura judía y griega, y la preferencia por la vida espiritual. El apóstol recurre a la necesidad de sostener una vida espiritual, alejarse de todo aquello que pueda esclavizar el espíritu del hombre, como los asuntos materiales. Se debe evitar a toda costa cualquier apego a lo material, pues seremos habitantes del cielo. Debemos entonces ser moderados en nuestra relación con lo que nos rodea, pues formamos nuestro espíritu para el encuentro con el Padre del cielo. Es el consejo de un santo varón, Pablo de Tarso, inspirado por el Espíritu Santo y guiado por el deseo del mayor bien para todos los discípulos. Sabemos por experiencia cuán difícil es la lucha contra la cizaña, contra nuestra propia miseria y lascivia, también las dificultades que se presentan en toda relación humana. Así es comprensible el consejo que recibimos hoy, pues quien decide ocuparse de las cosas del Señor, el celibato es necesario para la disponibilidad completa del anuncio. Con esta entrega triunfará sobre los deseos del poder, tener y placer que gobiernan al hombre materialista. La propuesta del Evangelio. Después de conocerse el tema del nacimiento del Hijo de Dios, se inicia el proceso del llamado de los discípulos para llevar el anuncio a la llegada del reino de los cielos. Es necesaria la conversión de vida porque nos ha nacido quien nos trae la salvación del reino. Para la comunidad de los seguidores del resucitado,
Jesús se convirtió en el pescador de los que se encuentran en el mundo desesperanzados, en un camino sin luz para llegar a la meta final del encuentro definitivo con el Padre Eterno. Hoy el Señor nos llama a seguir el camino para anunciar al resucitado, a quien concede la libertad para vivir en la felicidad eterna con el Creador. Inicia la vida pública de Jesús. Él, lleno de Espíritu Santo, inicia la edificación de la comunidad de la Iglesia. Anuncia la llegada e instauración del reino de Dios e invita a la conversión. Desde el común de la población, Jesús llama para que trabajen en su reino, para que practiquen la misericordia porque son de la misma carne y de la misma fragilidad. Jesús invita a que lo sigan para conocer sus misterios, su misión y ayudar en la salvación de toda la humanidad. Seguir a Jesús exige dejar cualquier apego a cualquier cosa material o a cualquier persona, poniendo la mirada en la meta, el cielo. El relato que nos ofrece el evangelista Marcos es el llamado de los primeros 4 discípulos, el de la cabeza de la iglesia, Simón, y su hermano el Protócletos, o del primero que fue llamado, Andrés. También el llamado de Santiago el mayor, el hijo de Boanerges, el trueno. Y en cuarto lugar, por su ímpetu, fue el acompañante de Pedro durante todo su ministerio, Juan. Los 2 últimos hijos de Zebedeo. Jesús inicia el anuncio del reinado de Dios invitando a sus oyentes a dar un paso de conversión y creer en la gran noticia de la resurrección. Su anuncio va acompañado de misión para quienes acogen el mensaje. Quienes son llamados deben tener completa disponibilidad, desprendimiento, porque lo dejan todo, lo siguen y se quedan con él. Después de conocerse el tema del nacimiento del Hijo de Dios, se inicia el proceso del llamado de los discípulos para llevar el anuncio de la llegada del reino de los cielos. Es necesaria la conversión de vida porque nos ha nacido quien nos trae la salvación del reino. Para la comunidad de los seguidores del resucitado, Jesús se convirtió en el pescador de los que se encuentran en el mundo desesperanzados, en un camino sin luz para llegar a la meta final del encuentro definitivo con el Padre Eterno. Hoy el Señor nos llama a seguir el camino para anunciar al resucitado, a quien conoce la libertad para vivir en la felicidad eterna con el Creador. La predicación de Juan como profeta, me refiero a Juan el Bautista, era denunciar toda clase de iniquidad, engaño o injusticia causada por las acciones equivocadas de los del mundo. Esta misión fue su talón de Aquiles, denunciar la relación incestuosa que tenía el rey Herodes Tipas con su cuñada Herodías, esposa de su hermano Herodes Filipo I. Este reclamo de injusticia que realizó a la autoridad civil lo llevó a la cárcel. Mientras tanto, Jesús inicia su misión evangélica en Galilea, pregonando la buena noticia de Dios. ¿Cuál será esta nueva noticia? Los judíos llevaban más de 1000 años viviendo una experiencia sacrificial, como resultado de un tiempo de sometimiento a las naciones extranjeras como Egipto y Babilonia. Aparece la novedad de Jesucristo. Quienes escuchan el mensaje se ven confundidos. ¿Qué hacer? Abandonar su fe para iniciar una vida nueva. Jesús les predicaba entonces la buena noticia de la verdad. El pueblo en tinieblas se encontraba esclavo del imperio romano. Esperaba la llegada del rey que los salvaría. Llega el Mesías y no quisieron abandonar el judaísmo para seguir el llamado que les hizo Jesús
Su predicación era la buena noticia de la esperanza. Este es el camino. Esta es la respuesta a la espera. Esta es la luz de la esperanza para un pueblo que lleva años en tinieblas. Ya no hay sacrificios en el templo, no hay templo. Jesús es la esperanza de la salvación. Él lo formula. Solo hay que seguirlo y escucharlo para conocer su plan. Israel es un pueblo que ha sido sitiado, es decir, ha sido asediado, arrinconado, perseguido por sus enemigos, para apoderarse de sus tierras por un valor monetario. ¿Por qué se cultivan muchos productos? No, solo porque es un corredor importante de comercialización y apoderándose de él se puede exigir a otras naciones monedas para quienes quieran pasar, para transitar a cualquiera de las otras naciones. Por tal razón, su capital, Jerusalén, que es ciudad de paz, ha sido perseguida, atacada y se ha convertido en una ciudad belicosa. Jesús ha venido a proclamar la buena noticia de la paz. El que es la paz sabrá cuál es la paz que debe alcanzar toda nación. Pero antes de eso, ¿qué paz debe alcanzar el hombre? ¿Se ha cumplido el tiempo? Ha llegado el Mesías y Jesús proclama la buena noticia de las promesas que el Señor había hecho en antiguo y llega la hora para dar cumplimiento. Conozcamos algunas de las promesas. La primera, la promesa del Espíritu Santo que está narrada en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 26. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos una segunda promesa que está consignada en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Tercera promesa, consignada en la carta a los Filipenses en el capítulo 4, versículos del 6 hasta el 7. No os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica acompañadas de la acción de gracias, y la paz de Dios que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuarta promesa, consignada en el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley de Yahvé, su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace sale bien. O la quinta promesa consignada en el Salmo 27, versículo 10. Si mi padre y mi madre me abandonan, Yahvé me acogerá. O lo que encontramos nosotros, una sexta promesa consignada en el Salmo 31, versículos del 1 al 4. En ti Yahvé me cobijo, oh, no sea confundido jamás. Recóbrame por tu justicia, líbrame. Tiende hacia mí tu oído, date prisa. Sé para mí una roca de refugio, alcázar fuerte que me salve. Pues mi roca eres tú, mi fortaleza, y por tu nombre me guías y diriges. Sácame de la red que me han tendido, que tú eres mi refugio. En tus manos mi espíritu encomiendo. Tú, Yahvé, me rescatas, Dios de verdad. O una séptima
promesa consignada en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo del 13 al 14. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Tenemos una octava promesa consignada en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Tenemos también una novena promesa consignada en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 9, versículo 5. Afirmaré para siempre el trono de tu realeza sobre Israel, como prometí a David tu padre, cuando dije: ninguno de los tuyos será arrancado de sobre el trono de Israel. O la décima promesa consignada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 35. Y a ti misma una espada te atravesará el alma, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Tenemos una undécima promesa consignada en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 10. Porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado no se apartará, y mi alianza de paz no se moverá, dice Yahvé, que tiene compasión de ti. Y una duodécima promesa consignada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 47. Pues así nos lo ordenó el Señor: te he puesto como la luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. Dios en la creación todo lo hizo bien, y no existía en la mente de la primera creación una realidad de la cual todos quisieran huir: la muerte. Luego lo que reconciliaba al hombre con Dios eran los sacrificios. La ley fue una forma de alcanzar larga vida con su cumplimiento, una alternativa contra la muerte temprana. Pero Jesús viene a predicar la buena noticia de la inmortalidad. Con Él, por Él y en Él se obtendrá vida eterna, según lo que encontramos nosotros en el evangelista Juan, capítulo 3, versículo 15. Para que todo el que crea tenga por Él vida eterna. En últimas, Jesús está anunciando la buena noticia de la salvación, de la que se nos habla en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 9. Dios no nos ha destinado para la cólera, sino para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Y para beneficiarse de la buena noticia es indispensable cumplir ciertas condiciones. Dice el texto que proclamamos hoy: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. El cambio es fundamental. Lo que nos propone la palabra griega es metanoia, cambio de actitud, cambio de camino, cambio de mentalidad. Pensemos en la siguiente realidad: cometido algún pecado, una infidelidad de una esposa y madre, ella es descubierta por su familia. Esta situación causa un dolor, tanto en los que se sintieron heridos por la infidelidad de su madre y esposa, como el dolor que se siente por haber sido descubierta. Es un dolor indescriptible. Se sufre, se siente desilusión, hasta muerte. El dolor que se pueda sentir por cometer la falta no es igual en todos los casos, pues en otros se hacen las cosas evitando el ser descubierto. El pecador
no siente dolor del pecado que comete. De esta manera lo sigue cometiendo porque el pecador no ha pensado en las consecuencias de su pecado, en el daño que pueda causar sus acciones. Ojalá el pecador llegara a odiar su pecado, no las consecuencias. El verdadero arrepentimiento llega al hombre cuando ha experimentado el dolor de las consecuencias de sus equivocaciones, para llegar a odiar, volver a realizar acciones que lleven a romper el corazón de los suyos. Escuchemos en las condiciones. Creed en el Evangelio. Esta es la segunda condición, después de la otra, que es convertidos. Para hacer parte de las buenas noticias del Evangelio se necesita creer en él. Cada vez que nos acercamos a la ceniza anualmente, el miércoles, cuando se inicia la Cuaresma, nos dicen en la imposición: conviértete y cree en el Evangelio. Es lo mismo que nos sugieren en el día de hoy en el Evangelio, pero poco cambiamos. ¿A qué se deberá? Seguramente que no le hemos creído a Dios o que simplemente no lo conocemos. Debemos acercarnos más a su palabra, a su proyecto, a su iglesia, para conocerlo bien, para convencernos de que Él trae salvación y que Él mismo es una riqueza inescudriñable, el tesoro que se encontraba escondido, según el evangelista. Ahora, siguiendo el texto del evangelista Marcos, Jesús ya tiene en mente que para que su predicación tenga efecto ágil, el anuncio debe extenderse y necesita de seguidores que se aprendan la tarea y le ayuden. Por supuesto que esa necesidad se dio cuando ellos habían descubierto la verdad. Salieron a hacerla pública. En este momento que estamos reflexionando el Evangelio de Marcos, los seguidores solo ven a un joven judío muy pausado, tranquilo, un hombre dueño y luchador de algo que no tiene: libertad. Un hombre con una personalidad de nobleza, de equilibrio, de amor, de la seguridad, de la riqueza. Una seguridad afectiva que no lo hace trastabillar. Se le ve entero, completo, con una aparente donación. Pero la verdad la conocerían mucho tiempo después. Muchos años de sufrimiento y de persecución pasaron para ver que era verdad lo que con vacilación siguieron. Se inicia la recolección de la semilla sembrada con su predicación. Aparecen los dos primeros estudiantes para ser matriculados en la escuela del discipulado. En la cultura judía es el estudiante quien busca la escuela a matricularse. Por supuesto, si se quiere estatus, se matricula en la mejor escuela, por ejemplo, la escuela del rabino Gamaliel, a la cual se matriculó un reconocido estudiante judío, Saulo. Pero ¿quién se podría inscribir para matricularse en una escuela que no existía? Ni siquiera era conocido este maestro. Hago referencia de Jesús. Hablo de lo que pueden estar pensando los judíos de su tiempo, porque nosotros que conocemos la historia, competiríamos en matricularnos en la escuela de Jesucristo. La escuela de Jesús es distinta. Es Él el rabí, quien llama a los estudiantes para que participen de su enseñanza. No tienen una casa como escuela. Esta es la calle, el mundo. Es en la realidad en donde se experimenta, en donde se pone en ejercicio la enseñanza. Desde la realidad les habla el maestro. Por lo que podemos observar, esta escuela está formando buenos obreros. La comunidad que está construyendo tiene buenas bases. Simón y a su hermano Andrés. Una comunidad aparentemente familiar, dos hermanos, trabajadores del común, no ingenieros, no filósofos, no doctos, no teólogos, no sabios. Simples hombres trabajadores, responsables,
y con carácter en sus definiciones. Jesús está iniciando las bases sobre las que va a construir su proyecto de iglesia. Él solamente está seguro de que la obra la realiza Dios y en su defecto el Espíritu Santo, que todo lo hace bien. Certeza de la que debemos estar todos, abrazados en nuestros propios proyectos, que en ocasiones iniciamos con temor, con desconfianza. Estaríamos mejor si pusiéramos nuestras empresas en las manos de Dios. A estos pescadores Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Jesús hace un llamado de trabajar en su reino. ¿A quién? A ti. Desde tu trabajo, Él te invita a matricularte en su escuela para saber qué decir, qué hacer, a quién se debe llegar y cómo se debe conducir para llevarlo a la casa del Padre del Cielo. Jesús quiere que, así como madrugas para realizar lo que más amas, como lo hicieron los pescadores, lo que les gustaba hacer, pescar, supongo que cuando hacían pescas gigantescas, se alegraban de su trabajo, se gozaban y disfrutaban de lo que hacían. Así hoy el Señor quiere que trabajemos con el mismo celo, con el mismo gozo para pescar hombres, para su iglesia, para su camino, para nuestra comunidad. Estos dos, a los que llamó inmediatamente, dejaron las redes y lo siguieron. Luego, por el camino, vio a Santiago y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban remendando las redes. Como dice otra traducción bíblica, los llamó. Estos también dejaron la empresa de su padre Zebedeo y se marcharon con él. A unos los llamó y les ofreció: os haré pescadores de hombres. A los otros últimos simplemente los llamó. ¿Para qué? En la obra del Señor hay muchos oficios, hay diversidad de ministerios, hay muchas cosas que hacer. Y el texto de hoy es una invitación que te hace el Señor a que trabajes en ella, por lo menos a ir a la escuela. Después, el Espíritu te va indicando qué debes hacer. Lo fundamental por ahora es traer más hombres para pescar. Hay muchos desdichados en el mundo que necesitan conocer la verdad de Jesucristo para que el mundo cambie. Él cuenta contigo. Para todos un feliz día. Que el Señor nos colme de su alegría y de su bendición. Y ten confianza. El Señor espera mucho de ti. Felicidades.